Molinari, que es periodista y además editor es uno de los editores de esta publicación. Gracias. Estamos un poco todos apretados aquí. Y eso que no vino Esteban. Lamentablemente no pudo estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, yo quería empezar planteando que para nosotros es muy importante contar aquí con los presentadores que nos acompañan, comentando esta obra que en cierta medida, que en realidad es un esfuerzo tripartito, digamos, ¿no? Por decirlo así, el Museo Casa León Trotsky, el CEIP Argentina y bueno, el CEIP México, ¿no? Que hemos hecho todo lo que es la edición del libro, ¿no? con sus puntos buenos y sus cuestiones que habrá que corregir y que nos viene muy bien para las críticas para las próximas experiencias aquí en México, ¿no? El trabajo editorial fundamental que hizo la compañera Bárbara Funes, que está aquí presente. Decía que es muy importante contar aquí con los presentadores. Por una parte, tanto Manuel Aguilar Mora como Arturo Anguiano son autores de importantes obras que, por lo menos para quienes compilamos la edición de escritos latinoamericanos y quienes escribimos y editamos México en Llamas, ¿no? Resultaron fundamentales para la comprensión desde un punto de vista marxista del México postrevolucionario, ¿no? Me refiero en particular a las obras de Manuel del bonapartismo mexicano y a la política obrera, el Estado y la política obrera en el cardenismo de Arturo Anguiano, y que junto a la obra de Adolfo Gili, que estuvo un rato aquí con nosotros, la Revolución Interrumpida, yo por lo menos recomiendo ampliamente al auditorio y en particular a las jóvenes generaciones que se acercan al marxismo. Por otra parte, reconocer la presencia de Massimo Modonesi, quien ya nos acompañó previamente prologando el libro México en Llamas, y que desde un marco conceptual que, bueno, como ya lo planteo, que incorpora definiciones y categorías del pensamiento gramsciano, estudia y analiza los mecanismos de cooptación que las clases dominantes ponen en juego y ejercen sobre las clases oprimidas y explotadas, donde sin duda el régimen postrevolucionario mexicano es un gran ejemplo, ¿no? Yo quería comenzar planteando que los escritos latinoamericanos, la obra que presentamos, constituyen una enorme aportación que está lejos de tener un lugar secundario en la obra de Trotsky, ¿no? Desde el momento que le fue concedido el derecho de asilo a Trotsky por el gobierno de Lázaro Cárdenas, a partir de la gestión realizada fundamentalmente por Diego Rivera y por Octavio Fernández ante el secretario de Comunicaciones en ese momento, que era Mújica, Trotsky va a estudiar, desde el momento que llega, como decía ya Arturo Anguiano, va a estudiar con gran detenimiento la realidad latinoamericana y mexicana, ¿no? En el libro, que compila efectivamente escritos, algunos muy conocidos y otros que han sido prácticamente desconocidos hasta hace unos años, o conocidos por muy poca gente, se encuentran claves para entender no solamente la realidad mexicana y latinoamericana de ese momento, sino también, creemos nosotros, aportaciones esenciales para pensar, para reflexionar en torno a las tareas del presente, ¿no? Trotsky va a llegar a un país convulsionado, ¿no? México traía por una parte el legado y las consecuencias de la Revolución Mexicana de 1910, iniciada en 1910, había sufrido la crisis económica en 1929 y estaba sacudido por el resurgir de la lucha de clases a partir del año 1932, todas cuestiones que de hecho, por ejemplo, uno puede encontrar en el libro que mencionaba de Arturo, ¿no? Un país donde además había emergido la figura de Lázaro Cárdenas, como ya mencionamos, y que un gobierno que va a ensayar una política de concesiones al movimiento obrero y campesino, concitando un fuerte apoyo, un apoyo como pocas veces se había visto en el movimiento de masas, al mismo tiempo que se va a caracterizar por buscar afianzar y perfeccionar el control estatal y gubernamental sobre las organizaciones obreras, ¿no? Sobre las grandes organizaciones obreras que ya venían desarrollándose, pero que va a ser en los 30 que va a haber una explosión y un enorme desarrollo, particularmente con la CTM, ¿no? En México había una hegemonía evidente del estalinismo, cuya fortaleza devenía en realidad de que era, como planteaba Trotsky, un fenómeno político con dos cabezas. Por una parte el Partido Comunista oficial, ¿no? Pero por otra parte, la otra cabeza del estalinismo mexicano era una de las principales figuras políticas de ese momento, que era Vicente Lombardo Toledano, el principal dirigente de la principal central sindical de la CTM, fundada en 1936.
Además, un elemento muy importante que el estalinismo desde el 35, desde el Congreso de la Internacional Comunista, al cual fue una delegación donde en ese momento estaba justamente José Revueltas, ¿no? Que después bueno, va a romper con el PC y todo esto que ya muchos sabemos, había adoptado el Partido Comunista la política de Frentes Populares, ¿no? Que implicaba fundamentalmente levantar, sostener la colaboración de clases y la subordinación no solamente del Partido Comunista, sino de las organizaciones obreras, a la llamada burguesía democrática y antiimperialista, cuya principal referencia era Cárdenas, digamos, ¿no? Cuando digo llamada burguesía democrática antiimperialista era la definición que daba el propio PC en ese momento, digamos, ¿no? Desde el momento que, aquí hay una cuestión muy importante que muchos saben, pero tal vez otros no, es que desde el momento que Trotsky ingresa, incluso antes de que llegue a México, del momento que se anuncia o que se cuela la información de que le habían dado el derecho al asilo, se va a desatar una fuerte campaña, no solamente de la derecha, sino incluso más fuerte que la derecha en ese momento, del sinarquismo, una fuerte campaña por parte del Partido Comunista y de Lombardo Toledano en contra del derecho de asilo, que va a buscar preparar las condiciones para lo que después vamos a ver, 3 años y medio después, que va a ser el asesinato a manos del esbirro estalinista Ramón Mercader, en esta casa el asesinato de Trotsky, ¿no? Desde ese momento van a ser 3 años y medio de una terrible campaña, de la cual ahí está en el libro que editó el museo junto a Esteban Volkov, Los gángsters de Stalin, está muy bien reseñado toda la lucha política que va a desarrollar León Trotsky y sus colaboradores y la joven y pequeña organización trotskista mexicana contra esto, que era una campaña inusitada, que eran publicaciones periódicas que salían todos los días, que sacaban, como serían ahora, caricaturas, ilustraciones mostrando a Trotsky como agente del Mikado, como agente del nazismo, como agente del imperialismo, de acuerdo a lo que en ese momento se les ocurriera, ¿no? Entonces, el exilio de Trotsky además hay que considerar que se va a dar en un momento de importantes acontecimientos internacionales. El camino abierto hacia la guerra, la liquidación de la Revolución Española como un hecho muy importante que va a marcar que va a marcar enormemente a toda la región, o por ejemplo en tercer lugar el ascenso de la estrella de la dominación norteamericana sobre toda América Latina, que como ya se mencionaba previamente va a estar en el libro, por ejemplo, que es una de las aportaciones de esta 4ª edición, son algunos de los escritos de Trotsky y sus colaboradores sobre el APRA y el debate con el dirigente peruano Haya de la Torre en torno a las cuestiones de antiimperialismo y socialismo, ¿no? En ese sentido, efectivamente, la elaboración de Trotsky y sus colaboradores sobre América Latina y sobre México va a estar muy vinculada a fijar una postura teórica y política marxista alternativa a la que propugnaba el estalinismo, ¿no? La revista Clave va a ser una herramienta fundamental en ese sentido, no solo teórica, sino que va a ser un organizador político de los grupos trotskistas en toda América Latina. Ahí el trabajo que escribió Bárbara Funes es una importante aportación en ese sentido, ¿no? Y en el caso de la organización trotskista mexicana, una organización joven que había surgido en realidad a inicios de los años 30, cuyas fuentes pueden encontrarse en realidad se encuentran en núcleos de oposicionistas que fueron expulsados del Partido Comunista, y bueno, y todavía hay una controversia, por ejemplo, respecto a cuál fue el papel de Mella en ese momento, ¿no? Del revolucionario cubano. La joven organización trotskista mexicana va, en ese momento donde militaba, por ejemplo, Octavio Fernández, se va a caracterizar por una labor constante de buscar insertarse en el movimiento obrero, por ejemplo en el SUC, que era el Sindicato de Obreros de la Construcción de ese momento, por ejemplo en el Sindicato de Maestros, es decir, a la vez que tenían la enorme responsabilidad de garantizar la estancia y la seguridad de Trotsky y de Natalia Sedova y de toda su familia aquí. Entonces, yo un poco lo que quiero plantear en primer lugar, antes de detenerme en algunas cuestiones que quiero resaltar de los escritos, es que eran años muy difíciles para la militancia revolucionaria, eran años muy difíciles para la militancia en una izquierda no estalinista y opuesta al estalinismo, debido justamente al peso de esta corriente en el movimiento obrero, y las experiencias de esos años, no solamente de Trotsky, sino también de los trotskistas de ese momento, ¿no? Que lamentablemente, como decía Manuel, después de los años 40 prácticamente desaparecen durante 15-20 años en México, son dignas de ser conocidas y apropiadas por las nuevas generaciones. Efectivamente, es un pendiente hacer una historia más profunda, aunque hay trazos en muchas obras que se han desarrollado sobre estas experiencias.
Bueno, yo quería destacar 3 cuestiones fundamentales que pueden encontrarse en la obra que hoy presentamos. Por una parte hay escritos en los que podemos encontrar una aproximación y un análisis de lo que fue la Revolución Mexicana. En particular, qué es y qué ha sido la Revolución Mexicana y problemas nacionales. Escritos en colaboración, Octavio Fernández en colaboración con Trotsky. Allí, por ejemplo, los autores se preguntaban por qué la burguesía triunfante, aunque desplazó al régimen porfirista, no había resuelto las tareas democráticas, esto es, en primer lugar, la cuestión de la tierra, y planteaban la importante definición de que fue el retraso histórico de la Revolución Mexicana. Esto es, cuando habla de retraso histórico, está hablando del retraso no del hecho en sí, sino del retraso de la Revolución Democrático-Burguesa en México, lo que explica, decían, en definición, aborto que ha sido la revolución. Trotsky y Fernández estaban tratando de dar cuenta de una compleja realidad donde la negativa de los líderes burgueses como Madero para afrontar la cuestión agraria fue respondida desde el punto de vista de las alas radicales de la revolución con una profundización de la guerra civil y con programas políticos muy avanzados como fue por ejemplo el Plan de Ayala. Pero donde a la vez los límites del propio desarrollo de la joven clase obrera mexicana y de la propia acción del campesinado no coadyuvan al triunfo de una perspectiva que cuestionase radicalmente la propiedad privada, ¿no? Y permitió el restablecimiento y el triunfo de del constitucionalismo y de la burguesía expresada en el mismo. Todo eso era para los autores expresión del retraso histórico que mencionaban, condujo al aborto de la revolución, ¿no? Una definición que es muy sucinta, que evidentemente se puede discutir si es la mejor, luego está la definición de revolución interrumpida, revolución congelada, etcétera, etcétera, pero son líneas profundas de análisis dialéctico y que son, en ese sentido, precursoras de las elaboraciones alternativas al estalinismo que vamos a ver a fines de los años 60 con algunas de las obras mencionadas previamente. En segundo lugar, yo también quería destacar y mencionar el análisis de Trotsky de uno de los fenómenos políticos más importantes, no solo de México, sino de América Latina de ese tiempo, que fue el cardenismo. La definición de bonapartismo sui generis, efectivamente, como ya mencionaba Manuel, es una herramienta de gran importancia teórica, no solamente para comprender el cardenismo, sino también para aproximarse a fenómenos políticos que, aunque tienen aspectos de similitud, aunque no son idénticos, ¿no? Pero justamente de eso se trata, de revisarlos y de discutirlos, como fueron durante el siglo XX fenómenos como el peronismo en Argentina o como fue el chavismo. Y para establecer además una ubicación política frente a lo mismo, digamos, ¿no? Que era de lo cual, justamente a lo cual después se refería Trotsky, ¿no? Como definición, ¿no? Retomando un poco la definición del libro de qué era el bonapartismo sui generis para Trotsky, ¿no? Trotsky entendía que en los países de desarrollo capitalista atrasado, dependientes del imperialismo, la burguesía nacional tenía un carácter débil frente a una clase obrera social y objetivamente poderosa y al peso de la dominación imperialista. El gobierno, en esas circunstancias y sin negar ni por un minuto su carácter de clase, oscilaba entre la burguesía nacional y el proletariado y se elevaba y aparecía elevándose por sobre las mismas. Esto le daba un carácter bonapartista sui generis o de tipo especial y podía gobernar bien recostándose en el imperialismo, en la reacción como agente directo del mismo, ¿no? Es decir, lo que sería un gobierno claramente de derecha, reaccionario, una dictadura tipo policíaco-militar, o bien recostándose en la clase obrera, haciéndole concesiones a la misma y ganando cierta libertad de movimiento frente a los capitalistas extranjeros. Trotsky consideraba en ese sentido que la política cardenista, y en particular la política cardenista de los años 37-38, en particular el periodo que él estuvo en México, respondían y se ubicaban en esta segunda opción, y en particular en el tema de las expropiaciones de los ferrocarriles y del petróleo, de las compañías petroleras. Yo quiero destacar que Trotsky era, podríamos definirlo como una persona obsesionada, ¿no?, en no caer en el mecanicismo y en no caer en el esquematismo o el determinismo vulgar propio del estalinismo, ¿no?, y propio del marxismo vulgar. La definición de bonapartismo sui generis va a analizar muy finamente la relación entre las clases y el Estado en los países semicoloniales como los nuestros y entre estos y el capital imperialista. Le va a permitir comprender el posicionamiento de un gobierno como el cardenismo, sus giros concretos,
sin dejar de lado el carácter de clase y para sostener una política como la que plantó frente a las expropiaciones petroleras. En ese sentido, yo quería leer, por ejemplo, Trotsky va a definir a las mismas como una medida de defensa nacional altamente progresista, en los marcos del capitalismo y efectivamente, como mencionaba Arturo, en los marcos del capitalismo de Estado. Decía: una pequeña camarilla de magnates extranjeros succiona, en todo el sentido de la palabra, la savia vital tanto de México como de otra serie de países atrasados o débiles. La cuestión, en realidad, concierne al saqueo de la riqueza natural del país. Es muy importante considerar la actualidad que tienen estos análisis, por ejemplo ahora, cuando lo que vemos justamente es un intento de restituir al capital privado todas las prerrogativas sobre las ganancias que genera el petróleo, ¿no? Con lo que vemos en el caso de la ofensiva sobre el petróleo, sobre Pemex, del gobierno de Peña Nieto. Trotsky va a concebir la expropiación petrolera como parte de la lucha de México por su independencia nacional, política y económica. Estuvo a favor de la misma como un instrumento efectivo para proteger la independencia nacional, aun cuando la expropiación no fue bajo control de los trabajadores y aun cuando se entregaron indemnizaciones finalmente a las empresas imperialistas. Y por eso va a llamar a la clase obrera internacional, está expresado en los escritos, a apoyar esta medida. Ahora bien, partiendo del análisis del gobierno cardenista, es decir, partiendo de la definición de bonapartismo sui generis que ya mencionaban previamente, Trotsky no confundía el apoyo puntual a esta medida progresiva con el apoyo político y la subordinación al gobierno de Cárdenas. Esto es muy importante porque el estalinismo, como decíamos antes, el Partido Comunista y Lombardo Toledano, a partir del 35-36, va a propugnar la subordinación política al cardenismo e incluso el PC va a plantear y va a pedir directamente ser admitido como parte del nuevo Partido de la Revolución Mexicana y va a aceptar y va a saludar los estatutos y los principios del antecesor del PRI, ¿no? Finalmente, de hecho no le permiten entrar finalmente, pero si no hubiera entrado gustoso a ser parte del Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Efectivamente, que es el discurso de la Borde, ¿no? Creo que da en ese sentido. Trotsky era claro, en ese sentido, el socialismo no vendría de la mano de la burguesía nacional, y este es un punto central, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista político, para la actitud a tener hoy, ¿no? Y en el siglo XXI, ante fenómenos tales como los que vimos en América Latina, como los gobiernos llamados post-neoliberales o definidos como progresistas, ¿no? Este es el tercer punto que quiero plantear, ¿no? para ir avanzando en concluir esto. En los escritos es muy importante destacar que lo que se puede encontrar es una profundización y un refinamiento, podríamos decir, de la teoría de la revolución permanente a la luz de la realidad latinoamericana. A partir de la lectura y del conocimiento de la experiencia mexicana, es decir, por ejemplo, de la importancia de la cuestión agraria, Trotsky va a definir como motor de la revolución del 10 el ansia de tierra, así lo define, a partir del peso de la cuestión nacional, de independencia nacional en un país como México. No nos olvidemos de las movilizaciones multitudinarias previas a la expropiación petrolera, que pocas veces han sido vistas en la historia mexicana, digo, por lo menos en esos años, de acuerdo a la población que había, ¿no? Trotsky va a sostener que en países como México, la cuestión agraria y la independencia nacional van a ser los motores fundamentales de la transformación social revolucionaria, por una parte. Y por otra parte, que la clase obrera era la que podía resolverlos hasta el final, íntegra y efectivamente, a partir de, por supuesto, de concentrar en sus manos el poder político. Trotsky va a plantear que esto implica, partiendo de lo progresivo que consideraba que era la medida de Cárdenas, va a implicar una competencia constante entre la clase obrera y la burguesía nacional por ganarse el apoyo del campesinado. Y va a decir que la clase que gobierna en México va a ser la que atraiga el apoyo del campesinado hacia sí. Para eso era fundamental, en primer lugar, la independencia política y organizativa de la clase trabajadora. Quiero destacar esto porque es una dialéctica entre considerar una medida y dialogar con una medida progresiva como la de Cárdenas y no perder de vista ni por un minuto la urgencia, la importancia de la independencia política y organizativa de la clase trabajadora, que era la única forma de adaptar un curso propio y de sustraer en perspectiva a los campesinos del influjo de la burguesía y en este caso de su gobierno, el cardenismo.
Cuando hablaba de independencia política organizativa, Trotsky sin duda está pensando en lo que es la máxima expresión desde el punto de vista marxista revolucionario de esta independencia política organizativa, que es la construcción de una organización política revolucionaria que sea capaz de disputar la dirección del movimiento obrero y de sustraerlo a la influencia de la burguesía, ¿no? Dicho sea de paso, ya que estoy en el punto de la dirección, ¿no? Por lo que plantea Máximo, yo creo que hay que dialectizar y complejizar las definiciones de Trotsky sobre eso, justamente para no verlo de una forma tal vez esquemática, para no apreciarlo de una forma esquemática. Es decir, Trotsky, cuando habla del programa de transición, de que efectivamente la crisis de dirección es la crisis de dirección revolucionaria, de la crisis de la humanidad, perdón, es la crisis de dirección revolucionaria, yo creo que está hablando, en primer lugar, está analizando a nivel de todo un periodo histórico, de toda una época, digamos, ¿no? Efectivamente, en procesos donde no estamos en momentos de desarrollos revolucionarios, el peso de una dirección específica, pues, es menor. Ahora, en los momentos de ascenso revolucionario, por ejemplo, en el caso de la Revolución Española, pues el rol de la dirección del estalinismo pues fue fundamental en ese sentido, y por eso, si ustedes leen el texto Clase, Partido y Dirección de Trotsky, que lo escribe poco tiempo antes de morir, antes de ser asesinado, plantea que la dirección está a 180 grados actuando en contra del movimiento de masas, en las tendencias reales. Digamos, ¿no? Entonces dice, el movimiento de masas puede hacer de todo, puede tirar gobiernos, puede constituir doble poder, etcétera, etcétera, como se ve en España. Digamos, lo que no puede hacer es resolver de la noche a la mañana el problema de la dirección política, ¿no? Que no es algo que se considere que caiga desde arriba, desde el cielo, sino que es parte de la experiencia política propia del movimiento obrero. Entonces, en ese sentido, efectivamente sí, en los momentos cúlmines, en los momentos claves de enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución, el problema de dirección tiene un carácter clave y fundamental, digamos, ¿no? Ese es un nivel. Otro nivel es considerarlo a nivel de toda una época y todo un periodo, digamos, ¿no? Que es el nivel al cual se refiere Trotsky en el programa de transición. Bueno, volviendo. Para ir concluyendo, en ese marco de la discusión sobre independencia política de los trabajadores, se escribe también una de que efectivamente yo considero como una de las discusiones más importantes y más ricas que pueden encontrarse en los escritos, que es la cuestión de los sindicatos, que es la cuestión de la estatización de las organizaciones obreras, que es la cuestión de su subordinación al partido de gobierno, que en México pues, fue perfeccionado y profundizado durante el cardenismo. Y que fue fundamental en las décadas siguientes para someter al movimiento obrero del Priato, ¿no? Es decir, particularmente el cardenismo, que fue la experiencia de gobierno burgués nacionalista más de izquierda de la historia mexicana, fue la que preparó las condiciones para la estabilidad del régimen posterior, digamos, ¿no? En ese sentido. Trotsky, en los escritos sobre los sindicatos, plantea la necesidad de luchar por la independencia total e incondicional de los mismos respecto al Estado y por la democracia sindical. Junto a esto plantea que el trabajo político en los sindicatos no ha perdido para nada su importancia. La independencia de los sindicatos en ese sentido era visto como una llave fundamental para avanzar, por una parte, en la independencia política de los trabajadores respecto a la burguesía, y por otra parte, creo que es muy importante, para luchar por las demandas no solo sindicales, sino también las grandes causas nacionales. Es decir, está vinculado a cómo la clase obrera puede ganarse el favor de las grandes masas campesinas y puede hacérselo rompiendo y quebrando la hegemonía de la burguesía sobre sí. Por ejemplo, yo cuando preparaba esto pensaba, por ejemplo, en el caso actual, ¿no? Es decir, la cuestión de Pemex. Bueno, efectivamente, pensar la lucha contra la privatización de Pemex no se puede hacer sin plantear también la importancia fundamental que tiene bregar por la democratización del sindicato petrolero encabezado por el charrismo, hoy por hoy. Es decir, cómo se puede lograr una lucha que realmente frene la reforma, la entrega de Pemex, pues es a partir de la participación del movimiento obrero. La democratización de las organizaciones, en este caso los trabajadores del petróleo, es un elemento fundamental para establecer una alianza con el conjunto de los sectores que se movilizan en contra de la privatización. Bueno, concluyendo, el estalinismo logró finalmente asesinar a Trotsky, pero su elaboración teórica y su legado político son claves para el presente, son fundamentales ante acontecimientos y procesos como los que vemos en América Latina, donde presenciamos un resurgir tanto de la lucha de clases como, vinculado a eso, importantes fenómenos de politización en sectores del movimiento obrero y en la juventud. Como vimos en Brasil, como estamos viendo en Argentina, no solo por la emergencia del sindicalismo de base, sino también por lo que efectivamente expresa el ascenso, el crecimiento electoral de la izquierda clasista,
basada y nutrida justamente en el apoyo de amplios sectores de trabajadores y de la juventud a los partidos de marxistas que se reivindican del marxismo revolucionario, o como vemos en el caso de México, donde desde mediados del año pasado vimos las luchas juveniles y más recientemente el Yo Soy 132 y más recientemente los fenómenos de lo que ha sido denominado como la insurgencia magisterial. Hoy que la clase obrera tiene un desarrollo muy superior al de entonces y donde nadie puede dudar seriamente de su potencialidad objetiva, hoy que los gobiernos postneoliberales o llamados progresistas muestran que gobiernan al servicio de los capitalistas, se reactualiza la tesis que inspiró a Trotsky de que solo la clase obrera latinoamericana, en alianza y encabezando a los oprimidos del campo y la ciudad, puede dar una salida favorable a las demandas estructurales, es decir, a la ruptura con el imperialismo, a los problemas de la tierra, al problema urbano, etcétera, etcétera, y que eso implica la lucha por el poder político. Volver a Trotsky, retomando su espíritu y su método, actualizando lo que haya que actualizar y comprendiendo con sentido crítico los acontecimientos del presente, es fundamental para edificar una perspectiva y una alternativa socialista de los trabajadores, de la juventud combativa, para volver realidad esas palabras que aún resuenan en estos muros y que están en estas páginas, que decían que de lo que se trataba y de lo que se trata era de retomar y de culminar la obra iniciada por Emiliano Zapata, la segunda revolución mexicana, obrera y socialista. Muchas gracias.